¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todas y todos muy bien. Estamos nuevamente en Panóptico. El día de hoy tenemos ya el episodio número 8, el cual se titula Religión Yoruba en México. Y para este episodio, pues como siempre, tenemos a un invitado muy especial que conocemos, el buen Fernando y un servidor. Y el invitado es el compañero José Rafael Mazadiego Cruz. Bienvenido, José Rafael. ¿Cómo te gusta que te digamos Rafa, no? Rafa, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la Rafa, invitación. perfecto. Pues el buen Rafa está por acá y les voy a platicar un poquito de su trayectoria antes de que Fernando pueda iniciar con la conversación. Pues Rafa es jalapeño, es oriundo de Jalapa. Él estudió filosofía en la Universidad Veracruzana. También estudió una maestría en ciencias sociales también por la Universidad Veracruzana. Ahí fue donde lo conocimos. Fernando y yo fuimos compañeros de generación, la segunda generación de esa maestría en ciencias sociales, y es candidato a doctor en ciencias sociales por el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana. También me doy cuenta que el compañero Rafa ha sido integrante de diferentes movimientos sociales, protestas, acciones colectivas, específicamente integrante de la sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional acá en Jalapa, ¿verdad? Sí. Integrante también del movimiento Yo Soy 132, ese movimiento que encabezó principalmente estudiantes de la Ibero, en el inicio de lo que podría ser o de lo que fue el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, estamos hablando más o menos del año 2012, y también es integrante de movimientos sociales por la defensa del territorio y la cuestión de las presas en Jalcomulco, una comunidad de acá de Veracruz. Rafa también es docente de bachillerato del Colegio Preparatorio de Jalapa. Es los sábados, ¿verdad? Un En turno sabatino. turno sabatino. Y bueno, en realidad el día de hoy él nos va a hablar desde su experiencia, desde su hábitus, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Como integrante de una comunidad religiosa llamada Ile Adefum Baba, en donde él es divulgador de la correcta y digna práctica de las reglas de OSHA e IFA afrocubana, ¿no? Entonces, en el episodio número 8 tenemos a Rafa con la religión yoruba en México y le doy la palabra a mi compañero, amigo y siempre cómplice de estas locuras, el buen Fernando. Un abrazo, Fernando. Hola, buenos días a todas y todos. Es un gusto tener a Rafa, eh, que era nuestro compañero de generación y pues bueno, siempre muy crítico y analítico en los temas de los movimientos sociales y de las políticas públicas en lo local y a nivel nacional. Y bueno, Rafa, es un gusto que estés por aquí, que hayas aceptado. Y pues me gustaría iniciar esta charla, esta conversación sobre el sincretismo que presentas, ¿no? Muy bien, José Carlos, hace referencia a toda tu trayectoria académica y de un perfil filósofo y cómo transitas a esta otra cuestión de la religión. Pues bueno, muchas gracias primero, ¿no? Es un gusto volver a tener contacto con ustedes dos, digo, después de tantos años. Y bueno, como mencionaban, yo justamente conozco la religión yoruba, a la rama afrocubana, que es la que yo practico, justamente un poco antes de entrar a la maestría, estamos hablando de finales 2009, inicios 2010. Digo, fue a través de una hermana que comenzó, ¿no?, a consultarse y poco a poco nosotros nos fuimos integrando. En general, para quien no tenga ningún contexto,
La religión yoruba es una religión que llega a América durante la época de la colonia, ¿sí? Cuando pues sabemos que los ingleses, los portugueses, los franceses pues empezaron a extraer personas de África en esta diáspora y pues por todos los siglos de colonia empezaron a traerlos en calidad de esclavos, ¿no? No hay un número, una cifra exacta de cuántas personas fueron extraídas, ¿no? Fueron traídas como esclavos. Se calculan más o menos 10 millones. Sobre todo los llevan a la zona de Brasil, de lo que actualmente es Brasil, a la zona del Caribe, el sur de Estados Unidos, porque ahí era donde se concentraban las plantaciones de caña, algodón, tabaco, sobre todo estas tres, en las que pues obviamente la mano de obra que utilizaban pues no eran ni los mismos colonialistas ni tampoco los indígenas. Entonces es ahí cuando deciden traer pues a todas estas personas de África. Muy en específico de la religión que yo practico, proviene de una etnia que se llama Yoruba. Los Yoruba son una etnia que actualmente es la etnia mayoritaria en Nigeria. En esa época más o menos, la etnia Yoruba fue un imperio, ¿no? Se llamaba el Imperio Oyo. Y pues bueno, lo que sucedió fue que empezaron a traer personas de varias etnias y cuando se encontraban ellos ya en las fincas, en las galeras, ¿no? Donde dormían, donde convivían entre los propios africanos, empezó a haber un intercambio entre ellos, pero a su vez los obligaron a tomar o adoptar la religión católica y ellos, pues lo que hicieron de alguna manera fue muy interesante, fíjate, porque ocupamos mucho en la literatura el término de sincretismo, pero bueno, yo ya analizándolo un poco más académicamente, creo que no fue un sincretismo, porque en los sincretismos realmente se llega a desdibujar los límites de una creencia y otra. ¿No? Por ejemplo, tenemos el sincretismo muy claro en México de la Virgen de Guadalupe, ¿no? En algún momento se borró Tonantzin y se mezcló con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Eso no ocurrió en los Yoruba. En los Yoruba lo que ellos hicieron fue buscar el parecido entre sus deidades, que se llaman orishas, con santos o vírgenes católicos. Y entonces lo que ocurrió fue que, un poco recuperando a James Scott, ¿no? Con esta idea de los discursos ocultos, los discursos públicos, ellos lo que hicieron fue que de manera pública eran católicos, pero en su discurso privado oculto, ellos tenían una imagen, por ejemplo, de Santa Bárbara, pero seguían adorando a Shango, por decir algo. Tenían la imagen de la Virgen de las Mercedes, seguían adorando al Orisha Obatalá, etcétera, ¿no? Entonces fue más una estrategia podemos decir, de resistencia cultural, para que en el momento que se pudiera practicar libremente su religión, ¿no? O sea, de ahí es de donde viene esta religión. Más o menos a partir de finales de noventas empezó a expandirse mucho la religión yoruba, cuando en Cuba pues empieza a haber como un poco más de apertura para que los cubanos salieran, etcétera, entonces es cuando empieza a llegar a toda Latinoamérica, incluyendo México, ¿no? De alguna manera yo soy perteneciente a esta ola o primera ola en la que de expansión, ¿no? De transnacionalización de la religión yoruba. Sí, ahí es donde más o menos yo entro. Órale, qué interesante, sobre todo porque, pues a veces desconocemos, ¿no? Desconocemos estas otras prácticas, estas otras creencias, ¿no? En el caso mexicano, ahorita escucharemos también a Fernando, pues no sé, como que se ha impuesto, ¿no? Este asunto de, a pesar de que se dice un estado laico y todas estas cuestiones, ¿no? Como que el catolicismo ha sido como lo más oficial, ¿no? Y ya ni siquiera el catolicismo, los guadalupanos, ¿no? Es así como el asunto fundamental, ¿no? Entonces es importante conocer este otro tipo de prácticas. A mí, ¿sabes qué me gustaría preguntarte, Rafa? Primero, ¿en qué creen, no? O sea, ¿qué es lo que, en qué creen los Yoruba, no?
cuál es su deidad o deidades, es una práctica politeísta, monoteísta, ¿no? O sea, como que eso me gustaría saber. Y segundo, me gustaría saber, Rafa, sí, claro, si se puede platicar eso, tú nos dirás, ¿verdad? ¿Cuál es el ritual, ¿no? De iniciación, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona que esté interesada en esa práctica religiosa y cuáles son los rituales, ¿no? Cuáles son como los performances que juegan un papel importante para este proceso de iniciación, Rafa. Ok, bueno, mira, la primera pregunta. Nosotros creemos que hay un ser supremo que se llama Olodumare. De hecho, nosotros mismos sabemos o decimos que no es un nombre, o sea, es más como Olodumare vendría a significar algo así como el Señor del Palacio de los Cielos, una cosa así, es como un apodo, ¿no? En la región yoruba no tenemos esta cuestión de que mi Dios es el verdadero y el tuyo es el falso y no existe esto, ¿no? Entonces, para nosotros Dios es el mismo en todas las religiones, nada más que cada quien lo ve como quiera. Entonces, bueno, nosotros creemos que este es el supremo llamado Olodumare. Eh, los Yoruba tienen la característica que para ellos el universo es siempre dual, ¿sí? O sea, hay una contraparte espiritual y una contraparte material. De hecho, ellos conciben al universo como una especie de, en algunas versiones le llaman que es como un huevo, en algunas le llaman que es como una calabaza partida en dos, en donde está la parte espiritual y la parte material. Entonces, bueno, se supone que Olodumare crea todo el mundo, perdón, todo el universo de manera espiritual primero. Y se supone que él engendra otras deidades menores. Estas deidades menores son los que ahorita llamamos orishas, ¿no? Son los orishas. Son dioses, sí, pero no son un dios en el sentido judeocristiano que es el ser supremo, ¿no? Este tipo de religiones se llaman enoteístas, ¿sí? Enoteístas. El enoteísmo cree que, o se le llama enoteísmo a una religión en el cual hay muchas deidades, pero solo una de ellas es como el ser supremo, pero sin embargo sí hay muchas deidades, ¿no? Entonces, y bueno, se confunden muy fácilmente con el politeísmo por esta razón, ¿no? Sin embargo, no, esta religión sí es monoteísta. Entonces, bueno, nosotros lo que creemos es de que entonces en algún momento Olodumare junto con los orishas crean la parte material del mundo y cada orisha está, o su espiritualidad, por decirlo así, vive en cada uno de los diferentes elementos naturales. Por ejemplo, Shun vive en los ríos, Yemayá en el mar, Obatalá en las montañas altas, sobre todo en las que están nevadas, Shango en el trueno, en los relámpagos, Agayú en el volcán, Oya en el viento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cada orisha vive en algún elemento natural y en algún lugar en la naturaleza, pero también tienen una relación con el ser humano, ¿no? Por ejemplo, Oshun rige la maternidad, rige la belleza femenina, por ejemplo, Shango rige lo que es la masculinidad, el fuego, la virilidad, el señorío, Obatalá rige la sabiduría, la inteligencia, la paciencia, etcétera. O sea, como que también tienen características que se vinculan a lo humano, no solo son deidades de la naturaleza. Entonces, bueno, se supone que cuando Olodumare crea todo el mundo, etcétera, empieza a hacerlo funcionar, ¿no? Es toda una mitología, ¿no? En la que se va narrando que hay varias humanidades que intentaron vivir aquí, que fracasaron, bla, 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 y bueno, hasta que se establece el orden actual, ¿no? Entonces, bueno, en general, respecto a las personas, lo que creemos aquí es lo siguiente, que en esa religión creemos a la reencarnación, ¿sí? Este concepto en el idioma yoruba se llama Atunwa, ¿sí? O sea, cada Atunwa, cada reencarnación, se supone que tiene la finalidad que nuestro Emi, que vendría a ser algo así parecido al alma, al espíritu, la conciencia, nuestro Emi viene a aprender, ¿no? Para ir evolucionando. ¿Qué es lo que pasa? Que
en esta religión no está el problema filosófico del mal. No sé si están más o menos familiarizados con él, ¿no? El problema del mal es un problema de la teología occidental en el cual tú dices, si Dios es bueno, ¿por qué el mal existe? Si Dios es bueno, si es omnipotente y es perfecto, ¿por qué el mal existe? Porque si es perfecto no habría mal, entonces podría borrarlo, pero si no lo borra, entonces no es omnipotente. Entonces te metes en un problema teológico y filosófico por la existencia del mal, ¿no? Entonces, bueno, en esa religión no hay ese problema. Para nosotros Olodumare creó todo, el bien y el mal y todo cuanto existe, ¿no? Entonces, dicen que Olodumare está en su trono, a su derecha hay deidades benéficas, que son los orishas, a su izquierda las deidades maléficas, que se llaman Ayogun. ¿Cuáles son los Ayogun? La tragedia, la muerte, la enfermedad, la muerte repentina, la pelea, el chisme, las maldiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque se supone que cuando uno pide reencarnar, uno va al trono de los Dumare, nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestro Emi, y pide reencarnar, pide tener una vida. Y Olodumare te dice, ok, ¿quieres la vida es lo más valioso que tengo para dar. Entonces, ¿para qué la quieres? ¿Para qué quieres utilizar una vida, no? Y entonces se supone que uno le pide a Olodumare las cosas que quiere vivir. Por ejemplo, yo quiero vivir, tener un hijo, quiero tener una carrera, quiero viajar, no sé, quiero en algún momento romperme una pierna para ver qué es estar en cama, no sé, o sea, tanto vivencias positivas, diríamos, y negativas. Y se supone que uno va ante un orisha, ante una deidad que es muy importante para nosotros, que se llama Orúmila. Orúmila o Orula, luego le decimos. Orúmila es el orisha de la sabiduría. Se supone que él es el orisha encargado de conocer todos los destinos de la humanidad y de ayudarnos para que vivamos lo mejor de nuestro destino, ¿no? Porque digo, si por ejemplo tú en tu destino pediste, no sé, entrar a la cárcel, no es lo mismo entrar a la cárcel por ir preso que ser abogado, ¿no? O sea, puedes entrar a la cárcel y experimentarlo de diferentes maneras, ¿no? Entonces, hay maneras, se dice, positivas o negativas de vivir nuestros destinos. Entonces, bueno, se supone que uno ya conoce entonces su destino antes de nacer, porque antes de nacer nuestra alma va con Orúmila y Orúmila nos dice para qué venimos. Y uno diría, ¿y por qué entonces llegó a la vida y no me acuerdo de nada y me la paso luego haciendo cosas que no debería, ¿no? Bueno, los Yoruba creen que hay una deidad negativa que se llama el Enini, es la deidad del infortunio. El Enini marca a todos los seres humanos antes del nacimiento. Sí, para los Yoruba esta marca es la hendidura que tenemos en la espalda, donde está la columna vertebral. Se supone que como que cuando venimos bajando hacia la tierra nos da como un latigazo y se marca, ¿no? Y esa marca lo que hace es que olvidemos nuestro destino, porque esta deidad, como es la deidad del infortunio, se supone se alimenta del sufrimiento humano. Entonces aquí la cuestión es de que mientras menos recordemos nuestro destino, más erramos, hacemos cosas que nos pueden traer pues vivencias negativas y a la larga pues empiezas a vivir mal, alejándote de tu destino. Eh, Esto se refleja en que la persona pues empieza a tener depresiones, empieza a tener, pues le va mal tanto en dinero, en amor, en la familia, en lo laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en general, entonces, en esta religión se basa mucho en la idea de estar preguntando constantemente a las deidades. En este momento de mi vida, ¿en qué parte voy de mi destino? ¿Qué tengo que hacer para que mi destino se cure? Los orishas toman mucho esta idea, perdón, los yoruba toman mucho esta idea de que podemos sanar nuestro destino, ¿sí? Curar, ¿sí? Porque al final esta religión, nosotros los sacerdotes de la religión yoruba, eh, accedemos a ciertos oráculos. Sí, los oráculos son maneras de comunicarnos con las deidades, ¿no? Por ejemplo, el oráculo que yo leo por mi consagración sacerdotal, yo soy babalao, ¿sí? Los babalaos somos sacerdotes de Orúmila, ¿sí? De este orisha Orúmila. Entonces, los babalaos, nosotros accedemos a un oráculo que se llama Ifá, ¿sí? De hecho, si googlean por ahí, ponen Ifá UNESCO, van a ver que Ifá está considerado como patrimonio cultural de la humanidad.
Sí, de hecho hay un plan de salvaguarda y toda esta cuestión, ¿no? Por parte del UNESCO. O sea, es una cuestión sumamente cultural, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos consultamos constantemente para ir de alguna manera, pues pensando o preguntando qué cosas tenemos que hacer para que nuestro destino vaya bien, qué decisiones tomar eh, en ciertos problemas que tengo, o qué hacer ahora que ya no sé qué hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros consultamos a los orillas, o sea, les preguntamos y los orillas nos hablan y nos dan indicaciones de, mira, haz esto, haz lo otro, etcétera, ¿no? Eso es como en general en qué creemos. ¿Cómo te inicias? Pues normalmente uno comienza iniciándose realmente primero en consultas, como sin ningún vínculo con la religión. Eso se llama aleyos. O sea, cualquier persona que se consulta es un aleyo. Y ya, pues poco a poco uno, después de estarse consultando varias ocasiones, de repente en el mismo oráculo te dice, ¿sabes qué? Ya te convendría comenzar a tomar primeras iniciaciones, porque hay varias iniciaciones, ¿no? Y entonces el mismo oráculo te va diciendo cuáles ir tomando, ¿sí? Más o menos así como funciona. Oye, Rafa, pues es muy interesante con este pequeño planteamiento, pues nos das una perspectiva muy amplia de lo que implica y pues genera pues mucho interés. En ese sentido, pues creo que también es importante hablar de repente del estigma que surge en la religión, ¿no? De dónde nace o a qué se le vincula. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, mira, bueno, realmente en México tenemos aquí el problema que el culto comenzó a popularizarse mucho. Eh, Aquí los dos problemas que yo veo son los siguientes. Primero, que muchos religiosos realmente no tienen una preparación no necesaria. No me refiero a preparación académica, aunque también funciona y sirve mucho, pero de los mismos fundamentos teológicos, ¿no? Son gente que luego llega, se consulta, bla, 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 empiezan a avanzar en la religión hasta que llega el momento en que ya obtienen o tienen que hacer consagraciones ya para ser sacerdotes. En la religión yoruba hay dos sacerdocios, uno que son los olorishas, que lo pueden hacer hombres y mujeres, que es lo que la gente llama santeros, ¿no? Y el otro sacerdocio es el que yo tengo, que es el de Ifá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente empezó a hacer consagraciones ya de tipo sacerdotal, pero sin tener una preparación más allá en cuanto, te digo, a lo filosófico, a lo teológico, etcétera. Y entonces creció muchísimo la religión, sobre todo muy enfocado en Ciudad de México, está muy focalizado ahí. Y el segundo problema fue que esto trajo una vendimia terrible, ¿no? Por parte pues en los mercados, ¿no? Tenemos el famosísimo mercado Sonora, ¿no? Llenísimo de objetos de la religión, pero también de cosas de brujería, pues como tradicional y hierbería mexicana, etcétera, y otras cosas que se han inventado, ¿no? Y Santa Muerte y todo ese tipo de cosas. Entonces, ha habido una falta de claridad por parte de muchos religiosos, en la cual empiezan a mezclar cultos. Por ejemplo, hay muchas personas que practican religión yoruba, lo mezclan con Santa Muerte. Por ejemplo, eso es totalmente incompatible. Si lo vemos de manera teológica, es totalmente incompatible. Nosotros nos la pasamos pidiendo que se aleje la muerte, la tragedia, la enfermedad, todo lo malo, ¿no? Pero sobre todo la muerte, ¿no? Entonces no es muy, coherente estar haciendo cosas de religión yoruba pidiendo que se aleje la muerte y luego por aquí la adoras, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que también la gente ha tenido una percepción equivocada de la religión, ¿no? Lo han de alguna manera equiparado con brujería, con hechicería, etcétera. Y entonces lo que ha caído es de que, pues obviamente un sector sumamente marginado, ¿no? Que no encuentra de alguna manera respuesta ya ni en el catolicismo, ni en ningún tipo de cristianismo, ni en otras religiones, empieza a buscar respuesta aquí. Eh,
lo malo es que creen que esto es una especie como de lámpara de Aladino, ¿no? Y entonces es ahí donde ha entrado mucha gente pues que se dedica a cosas, ¿no? Narcotráfico, secuestro, bla, 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 y entonces un sector criminal que entonces busca o cree que aquí puede encontrar protección, ¿no? Entre comillas, todo, siendo que no. Por ejemplo, las mismas enseñanzas de IFA te dicen que no puedes estar lastimando a otros. Hay orillas, por ejemplo, hay uno que se llama Ochosi que tiene que ver con la justicia, ¿no? Y entonces mucha gente cree que dándole algo a Ochosi evitas que te agarre la justicia y no, Ochosi es la justicia, o sea, al contrario, ¿no? Y entonces, bueno, hay así como muchas malas prácticas. Yo creo que eso es lo principal. Y muchos pseudo religiosos, gente que nunca se inició, pero que se hace pasar por iniciados y entonces empiezan pues a hacer, pues digo, puro fraude, ¿no? Que esto ha crecido muchísimo, eso también es otro problema, ¿no? Ya sin mencionar que se ha popularizado por los narcocorridos, toda esta música unida a la cultura narco, ¿no? Que ha dado una imagen equivocada de lo que son las cosas, ¿no? Incluso de los objetos religiosos, por ejemplo, los famosos eleques o collares, ¿no? Que son un objeto sumamente importante en nuestra religión, ya los toman como amuletos de protección, siendo que no tienen esa función, ¿no? Entonces ha habido una deformación de la religión misma, ¿no? Y la misma gente que espera cosas que no son de la propia religión, ¿no? Órale. Pues sí, sí son como ahí varias cuestiones. Qué bueno que vas como puntualizando ciertas cosas. Yo en algún momento cuando escuchaba esto de los Yoruba, inmediatamente, sinceramente, lo vinculaba yo a este asunto de la santería, ¿no? O sea, como que ahí lo tengo como más ubicado. Ahorita me gustaría que nos hablaras de eso, pero veo que el buen Fernando está así como consternado, no sé qué le preocupa o algo así. No, 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 se me refleja esto, bueno, pues Rafa, creo que también esta cuestión de la relación, para el caso mexicano, sobre todo, tal vez para Latinoamérica, que surge entre eh, la religión, la fe, más allá de cuál sea la dinámica política en la que estamos insertos, más el fenómeno de la criminalidad, no puede separarse, ¿no? Creo que se conjugan perfectamente y a partir de ahí surgen identitarios, que en este caso, pues bueno, a la religión que tú practicas, pues le impacta de tal manera que, desde esta perspectiva sociológica podría verse dentro del imaginario colectivo como algo negativo, como algo que se vincula con personas que se dedican a aspectos ilegales. Y en ese sentido, ustedes como comunidad, ¿qué hacen para poder resistir a ese tipo de opiniones o no se meten en esos aspectos? ¿Cómo están ahí atendiendo ese conflicto? Claro, mira, bueno, comienzo ahorita con lo que me preguntaba José Carlos, porque se vincula directamente con también con cosas que me dices. Mira, a la religión de Yoruba luego le llaman santería. De hecho, en el propio Cuba le llaman santería. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Porque veían los españoles que las personas de color que practicaban, según el catolicismo, eran muy devotos de algunas vírgenes, de algunos santos, y entonces decían, son muy santeros, o sea, como muy devotos de los santos. En realidad, ellos lo que estaban pensando era que le estoy rindiendo culto a un orisha, pero en realidad lo hago disfrazándolo con imagen de un santo católico, ¿no? De ahí viene la palabra santería. Era despectivo, desde el inicio ha sido algo despectivo, pero bueno, se ha ido quedando y actualmente llega a México, le llaman santería, porque si yo le digo a alguien, yo lo practico religión yoruba o regla de Ocha e Ifá, que es el nombre correcto, y entonces me van a decir qué es eso. Pero si digo practico santería, entonces sí me van a entender, ¿no? Entonces, lo que es lo malo, que ahorita la palabra santería se volvió un término polisémico, ¿no? O sea, ahorita santería le llaman a mi religión, santería le llaman al culto de la Santa Muerte, santería le llaman a toda esta cuestión como de este espiritismo, ¿no? De Jesús Malverde y el niño Fidense y todo este tipo de cosas. Santería le llaman a la brujería esta de los mercados,
O sea, hasta el brujo de Catemaco ya ahora dice que es santero, ¿no? Siendo que originalmente la palabra santería solo se aplicaba, y les digo de manera despectiva, a la religión yoruba. Entonces, a mí no me gusta usarlo porque el término, porque realmente habla de todo y nada, ¿no? Entonces, yo prefiero llamarle con el nombre correcto, regla de Ocha e Ifá o religión yoruba, afrocubana o lo que quiera, ¿no? Entonces, bueno, eso es nada más para aclarar esto de santería. Ahora, lo que me decías, mira, esta comunidad religiosa, yo la presido junto con mi esposa, que también ella es olorilla, ella es lo que la gente llamaría santera, ¿no? Está consagrada también. Nosotros realmente, pues yo a mis ahijados, por ejemplo, los que vienen a consultas, hacen Bo, la palabra Bo significa sacrificio, el sacrificio es cualquier cosa que hagamos para estar bien, ¿no? Darte un baño con unas plantas, vestirte de cierta manera, no comer ciertos alimentos, eso es Bo, ¿no? Y ahorita voy hacia allá, porque digo, también el tema de los animales es importante en la religión, ahorita lo toco, pero bueno, a todos mis ahijados, yo siempre les digo, a ver, aquí no me traigan a nadie que estén cosas chuecas, ¿no? O sea, esa es una manera en que yo voy filtrando mucho, que no llegue gente que esté metida en cosas que no debe. Ese es uno, ¿no? O sea, nada criminal. Segundo, yo nunca me anuncio. De hecho, IFAP prohíbe, o IFA dice que el babalao y el orilla, el santero, no tienen por qué anunciarse. O sea, si tú te anuncias, vengan, consultas y todo ese tipo de cosas, no lo hace uno, ¿sí? Porque entonces ya no es religión, ahí ya lo estás volviendo un mercado, lo estás volviendo un servicio que vendes, ¿no? Entonces ahí pierde todo la espiritualidad y todo, porque es que esa es la otra cosa, es una religión. Sí se hacen voz para poder realizar o poder encontrar solución a cosas, pero no significa que esto sea brujería ni nada por el estilo. De hecho, la religión yoruba prohíbe la brujería, ¿no? Ifá nos prohíbe la brujería. Entonces, yo lo que hago es que filtro quien llega, por ejemplo, que llegue aquí a consulta solo por recomendación de otra persona, y obviamente mis ahijados, pues ya saben que yo no recibo a gente que ande en cosas que no debe. De todas maneras, aunque me han intentado mentir 2, 3 veces, el propio oráculo me dice, o sea, te das cuenta por los signos que salen, por las cosas que te dicen, tú te das cuenta que esta persona está en cosas chuecas y poco a poco la vas como que abriendo, ¿no? Ahora, eso es por un lado, en la práctica interna. En la práctica externa, pues más que nada lo que yo hago es de que trato de dar conferencias o pláticas, entrevistas como ahorita, ¿no? Por eso agradezco mucho el espacio que me dan, pues para aclarar las cosas, ¿no? Porque realmente esta es una religión que tiene un trasfondo cultural sumamente importante, ¿no? Hay música que es sagrada, ¿no? Que se tocan tambores consagrados, hay toda una serie de literatura respecto que nace de Ifá, ¿no? Del oráculo, hay toda una mitología, cosmogonía, o sea, es realmente una religión sumamente compleja, no hay herbolaria, al venir como de estas religiones antiguas, tiene esa característica que, por un lado, la palabra que la persona que es sacerdote, por un lado es jefe de comunidad, por otro lado es, pues obviamente sacerdote, de alguna manera podemos decir que es curandero. ¿Por qué? Porque uno también puede usar plantas, ¿no? Para curar a las personas, de alguna manera es, no lo quiero ocupar la palabra, pero profeta, ¿no? ¿Por qué? Porque por medio del oráculo uno puede decirle a la persona cómo viene la vida. O sea, como que uno cumple varias funciones, ¿no? Como la era en las religiones antiguas. Yo creo que ahorita la mejor manera de, pues, desvincular un poco esto es aclarando, ¿no? Igual también tengo en redes sociales, ¿no? Redes en las que aclaro muchas cosas que luego veo por ahí en redes que la gente malinterpreta o que malinforman las propias redes, ¿no? Aquí más que nada yo creo que lo que se trata es dar conocimiento de lo que sí es para poder que la gente vea lo que no es, ¿no? Respecto a la religión. Muy bien, pues Carlos, perdón, sí, dime. yo tengo un par de dudas. Si tienen fechas importantes, ¿cuáles podrían decir al año? Así como para los católicos, el 12 de mexicanos, el 12 de diciembre es muy importante. Y si cualquier persona que vea este video puede acercarse a ti,
y o tiene que seguir ciertos rituales, ciertas prácticas para poder adentrarse, no sé, para algún consejo, alguna charla, o si de plano quiere adentrarse o estar de lleno en la comunidad. Ok, bueno, en cuanto a fechas, mira, te comento rapidísimo. Cuando separan a estas personas de África en la época de la colonia, la religión yoruba en Nigeria siguió evolucionando igual que aquí, ¿no? Aquí se transformó, se amoldó al contexto cultural, político, económico, religioso y surge lo que se llama la regla de Ocha e Ifá. En Nigeria sigue habiendo religión yoruba, que le llaman religión yoruba tradicional o Ifá, nada más. Y ellos tienen fechas en Nigeria que son, sobre todo ahorita en solsticio de verano, es su fecha principal, que tienen festivales en los diversos poblados. Y en Nigeria, en cada poblado tienen un orisha tutelar, o sea, una deidad que es como que la que bajó a ese pueblo y ahí estuvo y ahí se desenvolvió. En la rama afrocubana, como se desligó esto, entonces nosotros más que nada lo que tenemos de fechas importantes son primero de enero o los primeros días de enero que se hacen ceremonias para pedir que el nuevo año llegue bien, ¿no? Se hacen, por ejemplo, ceremonias que se le dan de comer a la tierra, que es una orilla, se llama Inleogere, se hace una ceremonia para pedir salud, y de ahí en adelante las fechas en realidad en la rama afrocubana tienen que ver con la cuestión del sincretismo. Por ejemplo, yo soy hijo de Obatalá, entonces Obatalá se le celebra en septiembre, entonces, por ejemplo, los hijos de Obatalá podemos celebrar el día de mi orisha Lagbatori o orisha tutelar. No sé, los hijos de Legual, los días de Legual, los de Shango, etcétera. O sea, como que es ahí un poco eso, y aparte también se celebran, pero esas ya son más de manera particular. Por ejemplo, yo me inicié en Osha o yo coroné mi orisha el 7 de octubre. Entonces, para mí los 7 de octubre son días de fiesta. Entonces, yo hago fiestecita, hago comidita en mi casa, es como un cumpleaños. O consagré en Ifá como Babalao un 19 de marzo. Entonces, los 19 de marzo hago una pequeña comidita, etcétera. O sea, son más como tipo cumpleaños, podemos verlos así, pero así como fechas como totales para toda la comunidad, te digo más que nada son a inicios de año, que son como ceremonias que se realizan, ¿no? Pero así como fechas específicas en la rama afrocubana no hay, en la nigeriana sí. Y la otra pregunta era, perdón. Si alguien quiere contactarse, Ah, tiene que tener como una trayectoria, o si de repente tiene una duda muy personal y quiere o siente que debe buscar asesoría, ayuda, no sé cómo le Yo, llaman yo creo que, ustedes. perdón, yo creo que Fernando te quiere contactar, ¿eh? Por eso te está haciendo esa pregunta, ¿eh? no, bienvenido. No, 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 mira, Claro, claro, José para, Carlos por su santa muerte ahí de la playera, ¿eh? Oye, no, sí, va. a ver, espérame, nada más tantito. Quiero, antes de que respondas eso, Ajá. me fui un momento porque, pues ya los vi ahí platicando muy animados y dije, bueno, creo que ya sobro en esta conversación porque Fernando el día de hoy no me ha dejado hablar, ¿eh? No sé si te has dado cuenta que no me ha dado chance, Rafa. Pero bueno, No, ya voy a interrumpir con estas tonterías, y ahora sí, platícanos. ahorita tú me preguntas. No, bueno, para consultarse no es necesario nada, o sea, más que obviamente contactarme, ponernos de acuerdo y lo que se hace es una consulta, en idioma yoruba se llaman osote, que es como se llaman las consultas. En este caso conmigo, como soy sacerdote de Ifá, soy babalao, es osote de Ifá, ¿no? Consultas de Ifá, con el oráculo Ifá. Los olorillas o las olorillas, ellos tienen un oráculo que se llama Dilogun, que es por medio de caracoles, ¿no? Los famosos caracoles que luego uno escucha por ahí, ¿no? Es por donde hablan los Oshas. Y Ifá habla por medio del oráculo de Ifá, ¿no? Que es otro instrumento, etcétera. No es necesario iniciarse ni nada, incluso
consultarte no te está obligando a ser parte de la religión ni nada por el estilo, ¿no? Yo he consultado de todo, he consultado budistas, he consultado evangélicos, sacerdotes, católicos, por ahí hubo uno, he consultado, pues creo que casi de todos, por ahí, casi toda la Sociólogos. religión. Sociólogos, no, todavía no, pero si vienes, con gusto. Pero no, no es necesario, no es necesario. Uno se consulta, durante la consulta uno recibe consejos, es algo que es importante mencionar. Los oráculos lo que dan son consejos. Te dan consejos y ya con base a esos consejos, lo que uno hace es de que pues ya toma decisiones. Hay veces de que el oráculo nos recomienda realizar ciertas acciones, y ahí me quiero meter a la otra arista del tema. Eh, Se llaman Ebo. Ebo, la palabra Ebo traducida al español significa sacrificio. En la religión Yoruba tiene todo fundamento, digo, no quiero aquí robar más tiempo, pero tiene un fundamento en el cual la idea es de que para recibir algo tú des algo. Por ejemplo, si yo tengo este vaso y lo quiero llenar de café, pero tiene agua, ¿qué tengo que hacer para llenarlo? Pues tengo que vaciar el agua y ya lo lleno de café, es lo mismo. Ifá dice que para que algo se llene, tiene primero que vaciarse, entonces hay que dar para poder recibir, ¿no? En ese sentido, todo lo que uno hace para poder recibir algo bueno es un ebo, o sea, es un sacrificio que uno realiza. Ahora, hay sacrificios de muchos tipos, ¿no? Les decía baños, alguna limpieza de alguna manera, alguna ofrenda de alimentos a alguna de las deidades, etcétera. Ahora, en todas las religiones africanas, y eso lo pueden constatar en cualquier libro de antropología y de historia, pero sobre todo de antropología, en todas las religiones africanas existe el sacrificio animal. El sacrificio animal no se da solo porque a mí me gusta y porque yo diga, quiero matar un gallo. No, 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 no. O sea, el sacrificio en religión yoruba se da solo porque un oráculo lo marque. Y obviamente es responsabilidad del religioso, en este caso, por ejemplo, cuando yo consulto, siempre trato de pedir cosas que no tengan que ver con un sacrificio animal. Incluso trato de ver cosas que la propia persona pueda hacer que yo no tenga que hacerles. Pero cuando voy preguntando y me van diciendo no, 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 hasta el momento que el árbol me dice esto sí, entonces es cuando ya yo le digo a la persona, mire, no sé, tal orilla le pide el sacrificio de un animal, etcétera. Obviamente el sacrificio yo lo realizo, porque la consagración sacerdotal, una de las cosas que te da es la potestad, y que cuando uno inmola un animal, no sea el asesinato de un animal, sino que sea el sacrificio. La palabra sacrificio viene de sacro y factum, que significa hacer algo sagrado o convertir algo sagrado. Entonces, obviamente se hace de la manera en que haya el menor dolor posible para el animal, lo más rápido, con los instrumentos necesarios, la técnica que uno tiene que ir aprendiendo para hacerlo también lo más rápido, ¿no? Lo más indoloro. Hay malas prácticas, como les dije, ¿no? Dentro de la religión. Hay gente que de todo encarga animales a lo bruto, porque claro, así cobro el sacrificarlos, etcétera. Yo estoy en contra de eso. Yo siempre trato de que sea lo menos posible. Ahora, cuando son consagraciones, que las personas ya reciben consagraciones, ahí es inevitable el sacrificio, porque ciertos orillas para consagrarse se necesitan ciertos animales. Algo que no les comenté, aquí atrás de mí, esas vasijas que se pueden ver, dentro de cada una de ellas hay una orilla, hay una deidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en la región Yoruba lo que hacemos cuando hacemos las consagraciones es de que en ciertas piedras, de ciertos lugares, en cierto número de piedras, de cierto color, etcétera, se consagran y entonces se baja la espiritualidad de una orilla y vive dentro de las piedras. Entonces, dentro de estas vasijas están las piedras que son de cada uno de ellos, de estos orillas, y aparte otros elementos naturales, ¿no? ¿Por qué se usan soperas en la rama afrocubana?
porque cuando los Yoruba en la Cuba de la colonia no podían ellos tener un objeto religioso que no fuera católico, ¿qué fue lo que hicieron? Pues agarraron un objeto muy cotidiano para guardar ahí sus fundamentos religiosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, que si soy alguien que trabaja en la cocina, pues no les va a extrañar ver una sopera, ¿no? Entonces, por eso es de que en la religión yoruba guardamos los orishas ahora en soperas o en bateas, ¿no? De madera. Al final viene a ser una especie como de sedimento histórico, ¿no? De la resistencia cultural y religiosa, ¿no? La sopera. Entonces, bueno, en estos casos es imposible, les decía, cuando se hacen esas consagraciones. ¿Cuál es la cuestión y el otro tema al que yo quería ir? Que en México, y estoy totalmente a favor, las leyes de protección animal han ido avanzando, ¿no? O sea, han habido cada vez mayor presencia en todos los estados de leyes de protección animal. Lo que pasa ahorita es de que metieron por ahí, tanto en códigos, tanto penales, como en las leyes de protección animal, a alguien se le ocurrió, bueno, fue gente del PAN, se le ocurrió meter ahí la causal de sacrificio religioso. Entonces, el sacrificio religioso, por ejemplo, últimamente ya está penado en gran parte del país, en varios estados. Eso es algo que ha causado mucho problema, porque ya han habido, por ejemplo, en Ciudad de México ya han habido religiosos detenidos, por esta cuestión, ¿no? Y aquí viene la otra cosa, ¿por qué se vincula tanto con la criminalidad de esta religión? Porque los propios medios han hecho un linchamiento, ¿no? Tenemos el caso de los 80s de los narcosatánicos, ¿no? De este señor Constanzo, en el cual él no practicaba esta religión. Él, al parecer, porque yo cuando lo veo, me parece que era un falso practicante de otra religión africana que se llama Palo Mayombe. Esta religión no es yoruba, no es de Nigeria, esta es del Congo, de una tribu que se llaman bantúes o bacongos. Entonces, en esa religión es diferente, tiene sus propias deidades, todo, pero a veces se practica esta y Palo Mayombe se practica de manera paralela, sin cruzarse, porque no deben cruzarse, porque son cosas diferentes. Pero entonces ya de ahí ha venido toda una ola de criminalización para todos los religiosos, ¿no? Porque entonces puede uno correr el riesgo de ser detenido y etcétera, ¿no? Siendo que, por un lado, pues se supone que en México debería haber libertad religiosa, derechos humanos, también conserva esta cuestión de libertad religiosa y que IFA, en el caso de mi religión, IFA está considerado como patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, al negar el sacrificio animal, estamos también de alguna manera prohibiendo algo que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita el problema que más veo es ese, ¿no? La prohibición de lo de los animales. Digo, yo no es que esté a favor del maltrato animal, nunca lo estaría. De hecho, odio el maltrato animal. Tengo mascotas incluso. No es que porque uno sacrifica un animal ya se vuelve un psicópata asesino de animales, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no? Realmente eso es como algo que se hace con mucho respeto, ¿no? Porque al final es una vida que se está dando. Pero bueno, más o menos ese es ahorita el panorama que tenemos en México, ¿no? Por un lado, la prohibición de lo de los animales, por otro lado, criminalización de los medios. Porque si buscan, nada más googleen tantito en los medios y luego dicen, banda de santeros secuestradores, banda de santeros narcomenudistas, altar de la Santa Muerte y santería en la cárcel, no sé qué. O sea, siempre es vincular la religión yoruba con cuestiones criminales, pero por ejemplo, nunca vemos notas que digan bandas de católicos secuestradores atrapados, banda de católicos, o sea, siempre es una cuestión muy enfocada, ¿no? Porque obviamente, pues, el sensacionalismo vende, ¿no? O sea, esos son ahorita los dos desafíos que tiene la religión en México. Tienes razón, lo acabo de hacer y sí surgieron por lo menos 10 notas de diferentes días, años, periódicos, estados. Muy Tienes bien. razón en Sí, ese sentido. Oigan, no, pues es muy complejo todo este asunto, sobre todo esta cuestión de los sacrificios, específicamente con animales, actualmente pues es todo
todo un tema, pero qué bueno que nos das pues panorama, ¿no? General de la práctica, etcétera. Eh, a mí me gustaría que nos dijeras, dijiste que tienes varios objetos atrás, ¿no? O sea, atrás de ti hay como varios objetos. Algunos de esos se utilizan en algunos rituales, en algunos, ¿no, nos podrías así como presentar al menos uno o dos Claro. y decirnos cómo se utilizan y qué sentido tiene su uso? Y lo otro que también me gustaría preguntarte, Rafa, tú que eres filósofo, que te has metido a este rollo de el quehacer también, vamos a decirlo así, científico, académico, etcétera. No hay momentos en donde dudas, en donde de repente cuestionas un poco lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, en donde te entra también este sentimiento como de incertidumbre, ¿no? Ujú. Respecto a los Yoruba. Y algo que también, fíjate que me haces pensar con todos estos planteamientos, un poco el asunto de la interseccionalidad, es decir, en el asunto de los Yoruba, ¿qué papel juega, por ejemplo, la perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? Ujú. O la perspectiva etnorracial, ¿no? Porque también supongo que hay un asunto ahí, pues no sé cómo decirlo, como un posicionamiento, vamos a decirlo así, como ético-político, ¿no? De las comunidades afro respecto a esto, ¿no? Es decir, ¿qué implica, mira cómo lo voy a plantear, qué implica que un sujeto que no pertenece a la comunidad afro Ujú. se integre, ¿no? A la religión yoruba, eso lo ven bien, eso no es correcto, hay como apertura, ¿no? A otras, vamos a decirlo así, como comunidades, ¿no? También pienso un poco en el asunto de la clase social, ¿no? Más o menos hacia qué clases sociales está dirigida, está muy abierto, ¿no? Son como algunas de las dudas que me resultan, ¿no? Y perdón que te planteé así varias, pero hoy Fernando pues casi no me ha querido, no me da la palabra, entonces tengo que aprovechar el momento para poder hacer las preguntas, ¿no? Porque No, viene no, no te preocupes. implacable el día de hoy, ¿eh? Siempre como muy calladito, pero hoy sí viene Te implacable. interesa el tema, está bien, está bien. Sí, sí, sí. A ver, a ver, de la primera, mira, todos los objetos que usamos en la religión tienen que ser consagrados. No es así como que fui y me compré mis collares y ya tengo mis collares. Que fui y me compré, por ejemplo, esta campana se llama Iyamini, una campana. Ya me la compré y ya la uso. No, todo tiene que pasar un proceso ritual. Tanto se purifica, se lava, se consagra. Todo, todo objeto. Entonces, mira, en general, te digo, cada orisa vive dentro de alguna sopera, ¿no? Normalmente, cuando uno se consulta si algún orisha por el signo o porque directamente sale hablando y te dice, oye, necesito que tal cosa, no sé, que me des una ofrenda de alimentos, se llama adimu en el idioma yoruba, cuando ofrendas o regalas alimentos, entonces se usa alguno de ellos, ¿no? Se les pide permiso, se hacen unos rezos, bla, 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 y se le pone la ofrenda. Si es el sacrificio de un animal, igualmente, ¿no? Se hacen los rezos, bla, 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 y se le sacrifica el animal. Es más que nada ahí cuando se van usando, ¿no? Los orillas, ¿no? Cuando se les va pidiendo, cuando se trabaja con ellos. Hay otro tipo de objetos que uno va usando en el quehacer cotidiano, ¿no? Por ejemplo, se llama irofá, este, el objeto con el que los babalaos hacemos nuestras consultas de IFA es esta cadena, se llama Equele. Pueden ser de varios materiales, pueden ser de coco, las caritas, etcétera, ¿no? Puede dar un total de 256 combinaciones diferentes, ¿no? De signos, etcétera, ¿no? Entonces, es ahí cuando se van usando. O se van pidiendo a los orillas pues su ayuda y cada uno va diciendo, mira, haz esta obra conmigo, o haz esto conmigo, etcétera, ¿no?
sí se van usando así. Y normalmente pues son más para adoración, ¿no? Les prendes una vela, les prendes, le pones algún ofrenda de comida, flores, bueno, por aquí, por ejemplo, y se ven las flores, ¿no? Que están ahí con Oshun, etcétera, ¿no? O sea, como que van teniendo diferentes usos. Ahora, respecto a lo que me decías, mira, fíjate que sí me pasaba sobre todo al inicio, ¿no? Sobre todo ya cuando ya era babalao y luego estaba sacrificando a los animales, ya después que terminaba yo, decía, ¿y si solo le estoy haciendo, jugando el pendejo? Digo, ¿qué onda, no? Porque al final es la vida de un animal. Digo, no es que ese animal vaya a tener una gran vida, porque precisamente se lo compré a alguien que vende pollos para que son los que te vas a comer después en unos taquitos, ¿no? Entonces, digo, de alguna manera, digo, pero, ¿y si está mal? Que no sé, o sea, sí me entraba esta onda. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, eh, yo he tenido desde muy joven, desde muy chico, una búsqueda espiritual, ¿no? No sé si recuerdan, yo aparte soy masón, yo aprendí mucho, por ejemplo, cuestiones, no sé, de oráculos diferentes, rimancias diferentes, ¿no? Tarot y cosas por el estilo. Nunca me inicié ni nada en rosacrucismo, pero sé de ello, o sea, conozco varias corrientes, ¿no? También estuve un tiempo coqueteando ahí con el budismo. En el catolicismo traté de practicarlo bien, no me llenó, etcétera. Y mira, si yo me inicié aquí y yo quise seguir es porque encontré no solo respuestas de fe, ¿no? Porque uno está acostumbrado a que la idea religiosa que uno tiene es muy la idea del catolicismo, ¿no? De que es que hay una, o sea, como creer en la fe o irse nada más basado en la fe. Eh, lo que a mí me hizo quedarme aquí en esa religión es de que yo veo respuestas reales. Y no me refiero a que haga un Epo y sucede algo, que también, pero no. O sea, el propio oráculo te contesta. O sea, Ifá, como te decía, se consulta uno y tira esta cadena, el Ecuele, ¿no? Da un total de 256 combinaciones. Cada combinación es un signo o odu de Ifá. Cada odu de Ifá tiene mucho contenido. Cada signo de Ifá tiene contenido particular. ¿Sí? Hay unos que tienen algún contenido parecido entre ellos, bla, 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 pero siempre tienen algún contenido particular. Pues te lo juro, ha habido gente que ha llegado, una vez un señor que yo no conocía más que de vista, y lo consulto, tiro el école, bla, 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 le empiezo a decir la consulta, y me dio hasta pena, porque yo el señor ni lo conocía, ¿no? Digo, oiga, es que aquí dice Ifa que hay la duda de si un hijo es suyo o no, pero dice Ifa que sí, que además le tiene que dar el apellido, y el señor se queda así todo hasta frío así de la cara y me dice, es que justo por eso vengo y no sé qué, o sea, siempre es muy atinado, o sea, siempre te contesta, incluso a mí mismo, cuando yo mismo digo, ay, es que no sé, no creo, y pácatelas, me saca un signo y que me dice, el babalao no cree, o el babalao, o luego me saca mi propio signo, ¿no? Porque cada religioso en las consagraciones vamos obteniendo signos, ¿no? Entonces luego me saca mi signo como diciendo, güey, ¿no? O sea, entonces, y ya luego uno empieza a ver otras cosas, porque bueno, dentro de la religión, estos son oráculos que leemos los sacerdotes, pero hay otro tipo de oráculos que tienen que ver con posesión ritual, ¿no? Personas que ya están consagradas, los babalaos no nos posesionamos, no tenemos esa facultad, ¿no? Es una característica del babalao. Pero los olorishas, los santeros, algunos de ellos sí se posesionan, no por un muerto, no por un espíritu, sino por un orisha, por una deidad. Entonces, en esas fiestas de tambor, que les decía que es música sagrada, hay momentos que algunos olorishas se posesionan por un orisha y entonces estás hablando de tú por tú con una deidad y te dicen las cosas así tal cual. O sea, y tú dices, este güey que no me conoce ni yo lo conozco y te dicen las cosas, pa. Ahora, también se practica de manera paralela espiritismo, ¿no? De Alan Kardec, ¿no? La línea de Alan Kardec. Y hay personas que también se posesionan ahí sí por espíritus, por muertos, y te empiezan a hablar y te empiezan a decir cosas que tú dices, güey, que esto no lo sabe nadie, ¿no? Entonces realmente ahí es donde te das cuenta y tú dices, bueno, no estoy jugando, ¿no? Entonces sí han habido veces que yo luego sí dudo de que digo, ay, esto, o que hago una obra, o que doy una consulta de un tema delicado, y sí me da miedo, sí me da miedo. Te comento rápido, una vez tuve el caso de una chica que su familia en Coatzacoalcos le secuestran a la sobrina de 3 años.
pero estuvo muy raro el caso porque no forzaron, la sacaron de su casa, la niña, no hubo, nadie forzó chapas, bla, 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 pero no sabían qué onda, ¿no? Y entonces consulto a esa chica y me dice, Ifa, es un familiar, y ella empezó a preguntar por familiares. Y el oráculo, no, 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 preguntó por un güey, sí. Y ella dice, pero ¿cómo? Es mi primo, es tío de la niña, la quieren mucho, ¿cómo va a ser? Pues bueno, les estaban pidiendo dinero, bla, bla, bla. Esa vez Eshu, una oricha que se llama Eshu, me pidió un gallo. Te lo juro, José Carlos, yo cuando di el gallo estaba temblando de miedo, porque es la vida de una niña, ¿no? Entonces, yo pidiendo Eshu, hasta yo le dije, la chica se tuvo que regresar a Coatzacoalcos, yo hice el sacrificio sin que ella estuviera, nada más le mandé como un video de que estaba yo haciéndolo, y y yo le dije, Eshu, ayúdame a que la niña regrese sana y salva y sin un rasguño. Te lo juro que así se lo dije, con esas palabras. Y le pregunto a Eshu al final, porque es un oráculo que se ocupa pedazos de coco. Le pregunté, Eshu, ¿me prometes que esta niña va a volver sana y salva y sin un rasguño? Y dice, sí. Pues el oráculo del coco te responde sí o no y diversos grados de sí. Hay sí definitivos y unos sí más o menos. Bueno, me contestó con los sí definitivos. Sí. En un día, no. En 2 días, no. En 3 días, sí, definitivo. Dije, conste Eshu. Y yo se lo dije, ahí va mi fe. Aunque soy babalao. Esta chica no se comunicó, tardó como una semana y le digo, oye, estaba esperando tu llamada, ¿qué ha pasado? Dice, ay, Rafa, discúlpame, es que hemos estado muy ocupados, bla, bla, bla. Y te lo juro, para mí esa fue la confirmación, porque ella hizo la misma frase, dijo, llegó sana y salva y sin un rasguño. La tenía mi primo, le debía dinero a narcos, secuestró a la niña para que nuestra misma familia diera dinero y él poder pagar. Y llegó tal fecha y vi, era los 3 días. O sea, ese tipo de cosas ya no me dejan duda, ¿no? E incluso todavía hoy hay veces que consulto y que es tan exacto el oráculo que tú dices, no manches, o sea, no estoy jugando, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, pero son cosas que no puedes decir hasta que no estás ahí viéndolas, viviéndolas y todo, ¿no? No es una cuestión como de catarsis y que te vuelvas loco y que como que te da como, ¿cómo decirte? Como que lo figuraste. No, o sea, son cosas muy palpables, ¿no? Entonces, es ahí cuando te das cuenta que no estás jugando, ¿no? Y la otra pregunta que era, sobre las reivindicaciones y todo eso. Mira, por un lado, muchas personas creen que las comunidades afro en México tienen todavía reminiscencia de estas religiones. No, yo no he encontrado que la gente aquí tenga esas reminiscencias. Me refiero a las comunidades afromexicanas. Lo que sí he encontrado es que sí, en Cuba sí hay, bueno, al inicio era una religión muy estigmatizada porque decían que era una religión para negros. O sea, los propios hacendados y todo en Cuba, desde la época colonial, decían que era una religión para negros, ¿no? Eran muy despectivos con respecto a ello. Eh, Después sí era muy cerrado. Después, con el paso de los siglos, pues fueron iniciándose personas ya mulatas, luego personas pues mestizas, y ahí es donde se empezó a abrir. No tienen el problema actualmente de que nosotros, personas mestizas, nos podamos iniciar, no hay ningún problema. Eso sí contiene un elemento de reivindicación política, y es algo que cuando yo hablo, por ejemplo, de lo de el sacrificio animal, yo creo que es algo que también tiene que ver, ¿no? Que tomarse en cuenta, porque realmente al final fueron siglos. Para empezar, fueron personas extraídas de su país, de su cultura, de su ambiente en África, esclavizados vamos a decir, en toda América. Y después ya obtienen libertad religiosa y la seguimos discriminando. O sea, al final sigue siendo un ataque contra la negritud, sigue siendo un ataque contra lo diferente, sigue
siendo esto, ¿no? Algo que yo he manejado, porque bueno, estoy con un abogado viendo la manera de meter amparos, tanto para protegerme yo, pero lo que queremos al final es ocasionar que cambie la ley. O sea, que la ley tanto códigos penales como las leyes de protección animal metan ahí la cláusula de que no se aplica para religiones afro, por decirlo, ¿no? Porque es un elemento esencial. O sea, si se prohibiera totalmente el sacrificio animal, o nos dejan dos caminos, o que se extinga la religión porque ya no se pueden hacer más consagraciones, o que vivir en la clandestinidad. O sea, nos están orillando a irnos a la clandestinidad, ¿no? De hecho, la otra vez en un grupo de Facebook de muchos religiosos, estaban, como acaban de detener a un babalao muy conocido en Ciudad de México, hace como un mes, y entonces estaban diciendo en grupos de Facebook, hagan todo en secreto, hay que volvernos clandestinos, y yo les escribí, dije, no, porque precisamente hacerte clandestino es hacerles juego, y hacerle juego a esta narrativa que esto es una cuestión criminal, y etcétera. Digo, entonces no podemos irnos a la clandestinidad, lo que hay que hacer es lo contrario, buscar la dignificación, ¿no? Entonces sí hay una reivindicación tanto histórica, ¿no? De los pueblos afrodescendientes, como pues también de los derechos religiosos, ¿no? Y de los derechos humanos. Creo que ahí es donde falta todavía mucho por ver, ¿no? Y realmente hay una negativa así como automática de las personas cuando se habla del sacrificio animal, pero eso yo lo comentaba con una persona de la Fiscalía, ¿no? De Delitos Animales aquí en Veracruz, me reuní con ellos para dialogar, ¿no? Y al principio muy renuentes, cuando les expliqué todo el trasfondo de lo que trata, bla, bla, les cambió la onda. Y entonces, como uno de ellos es abogado, le dije hasta que esto era un patrimonio de la humanidad, cultural, declarado por la UNESCO y todo, y se quedó así. Dice, es que entonces aquí va a haber hay un problema legal bien fuerte. Porque cómo es que México, porque ojo, México estuvo en la reunión y México firmó la declaración de patrimonio cultural y la ratificación. O sea, el Estado mexicano, por un lado, te dice, sí, esto es patrimonio de la humanidad, y por otro lado, aquí te lo prohíbo. Entonces, legalmente es un tema pues complejo, ¿no? Entonces, yo le decía a este señor, por ejemplo, México es un país en el que todavía hay personas que tienen sus granjitas atrás del patio, en que cuando los pueblos, no es muy común oír, va a haber pueblo, va a haber fiesta, vamos a matar la vaca para hacer el caldo para 300 personas, ¿no? Eso es muy común, o que las señoras de repente tienen sus gallinas y que matan una para hacer su caldo. Le digo, ¿por qué ahí no es delito? O sea, el hecho, digo, si nos vamos a cuestiones muy descriptivas, el hecho es el mismo. Por ejemplo, en el caso de una gallina, un gallo, tomar el gallo, atravesar un cuchillo, cortar, que se desangre y ya, ¿no? Y desplumas y comes, bla, bla, bla. Es lo mismo que yo hago, la única diferencia es de que la sangre cae en un fundamento religioso. O sea, la única diferencia es de que cuando lo cocina una señora es para comer, la sangre se va a ir a un drenaje, ¿no? Porque a mí me ha tocado pues ver cuando matan, ¿no? Y que la sangre se va al drenaje. Y en mi caso, la sangre cae en un objeto religioso. Entonces, lo que te molesta no es el hecho del sacrificio de la muerte animal, lo que te molesta al final es una cuestión, es lo religioso, al final es una cuestión de discriminación, ¿no? Entonces, sí es una cuestión de reivindicación al final de cuentas, ¿no? En muchos aspectos. Sí, pues es ahí un entramado entre cultura, normas, reglas, tradiciones, sistemas jurídicos, perspectivas. O sea, es una cuestión ahí muy amplia, ¿no? Pero bueno, creo que ya tenemos que ir cerrando. Pero antes de cerrar, te queríamos preguntar, Rafa, este tipo de, por ejemplo, esto que decías de los caracoles, ¿no? Lo de los caracoles, ¿no? O esto de la como cadenita que nos Ajá, enseñó. el écuele. ¿El qué? Perdón. Écuele. Écuele. Muy bien. Eso se puede hacer, se tiene que hacer específicamente de manera presencial
o se puede hacer de manera también, por ejemplo, virtual, digital. O sea, por ejemplo, si ahorita, porque Fernando es muy curioso y yo sé que ya anda pensando, ¿no? A ver, o sea, ¿te podríamos preguntar a algo? ¿Podrías hacernos como un ejemplo o eso no se puede Mira, hacer así? ajá, mira, las consultas siempre lo mejor es que sean presenciales. De hecho, hay babalaos que sí son muy ortodoxos y que porque si hay un signo de IFA que indica que el écuele debe tocar la frente de la persona cuando se pregunta algo. Yo por necesidad y muchos babalaos que conozco, o sea, la gran mayoría, sí, luego de repente uno puede realizar consultas a distancia, no ya sea por una videollamada o por llamada telefónica, o uno hace la consulta y ya le llama a la persona y dice lo que pasó. Y igual funciona, igual te responde y todo. Aquí el único problema es que si hay que hacer algún EPO a la persona, o sea, entonces es ahí donde se nos complica, ¿no? Hay Ya. muchos EPOs que se hacen en la cabeza, hay EPOs que involucran, por ejemplo, romper ropa, o que la persona se haga baños específicos con ciertas cosas y si no las tiene allá, entonces ese es el problema. Por eso siempre es mejor la consulta presencial, pero sí se puede realizar así. Así como tal, realizar así como que tipo tarot y te saco una baraja, pues no se hace. Normalmente las consultas se hacen uno estando en el suelo, el babalao va, se pone una estera y uno va sentado en el suelo, porque en la mitología yoruba, Orumila estuvo mucho tiempo enterrado de la mitad del cuerpo y él atendía hacia las personas. Entonces, en ese recuerdo, nosotros consultamos en el piso, la persona sentada en una silla. Normalmente se utiliza este objeto que es un tablero de Ifá o Ponifa, y sobre este es que se va tirando el écuele, ¿no? Uno va preguntando cosas y uno va tirando el écuele. Y entonces se usan otros objetos que se llaman igbos, que te los enseño. Y los igbos son objetos en los cuales nos dan respuestas de sí o no. ¿Sí? Nos dan respuestas de sí o no. No sé si alcancen a ver. Son Sí, piedritas, caracoles, un huesito de chivo, etcétera, ¿no? claro. Todo, como te digo, cada objeto es ¿cómo se llama? Cada objeto es consagrado y todo eso. Tiene su significado, tiene su Sí, porqué. Entonces, pues yo creo que todo esto me parece que sí se tiene que hacer de manera presencial, para poder, pues también como respetar la práctica, como el ritual, ¿no? Los mecanismos, los procedimientos, ¿no? Pero bueno, teníamos esa duda el compañero Fernando y yo. Y por sí eso, se puede, te digo, sí se puede. Yo sí he consultado a personas, por ejemplo, de Ciudad de México, que ajá, allá encuentran pura gente bien detestable y sí se puede, pero siempre es lo mejor lo presencial, ¿no? sí, Digo, muy bien. uh-huh. Bueno, creo que Fernando quiere decir algo. Fer. No, no, queda claro, digo, también es información que es útil, sobre todo en este tipo de personas que utilizan el nombre de muchas religiones, no solo de la que tú practicas, y la virtualidad para hacer negocio, ¿no? Entonces creo que es importante Claro. estar informado y reconocer todos estos procesos, pues para comprender todo el contexto de cómo se debe hacer y lo que involucra los símbolos, las cuestiones jerárquicas, etcétera. Y pues bueno, ya estamos por cerrar el programa del día de hoy, que bueno, estuvo muy interesante, es un tema muy apasionante y que seguramente genera interés, sobre todo en el público al que va dirigido nuestro programa, que son estudiantes de ciencias sociales en general y a todos nuestros colegas. Y bueno, es una manera de divulgar este tipo de conocimientos, entrelazando algunas cuestionamientos que haría básicamente las ciencias sociales de una manera muy general. Y no sé, José Carlos, si tengas alguna duda antes de cederle la palabra a Rafa para que nos dé un cierre de su... No, pues yo la verdad es que muy contento de volver a ver a Rafa. Ya tenía muchísimo tiempo que no nos veíamos. Alguna vez nos vimos en la calle, ibas con tu hijo, ¿no?
Sí es niño, ¿verdad? Sí, sí, sí. De pequeñito recuerdo que por ahí los vi, siempre Rafa muy crítico, muy propositivo, y es interesante pues la mezcla, ¿no? Que sintetiza Rafa, ¿no? O sea, se ha metido como ahí en varios sistemas de creencias, ¿no? Los ha reflexionado también a partir de su posicionamiento filosófico, y eso me parece que lo hace todavía más integral el asunto. Yo recuerdo, Rafa, y ya para ir cerrando, yo te recuerdo un tiempo como vestido de blanco, así te veo, o sea, o sea, te recuerdo así vestido de blanco y me parece que hasta rapado, ¿no? Ujú. Rapado y llevabas como no sé cómo decirlo, como una tela, algo así en la Ujú. cabeza también blanca. Supongo que tiene que ver con este asunto de los Yoruba y un rollo como de iniciación. Te lo quería comentar porque así te recuerdo, me da muchísimo gusto volver a verte. Y pues no sé si quieras cerrar el día de hoy este episodio número 8 de Panóptico sobre la religión Yoruba en México, pues dándonos algún mensaje, algo que quisieras comentar, cómo te sentiste durante esta charla con Fernando, que es muy preguntón y muy curioso. ¿Qué nos puedes decir, Rafa? Pues bueno, primero pues agradecerles, ¿no? Igual un gustazo volverlos a ver a los dos. Fernando, ya tiene rato que no te veo por acá, ¿no? Ojalá nos visites y José Carlos, pues igualmente, ¿no? Un gusto verte. Ojalá nos podamos luego tomar un café. Pues mira, ahorita nada más comentando rapidísimo eso que estuve todo de blanco. Cuando una persona hace una ceremonia que se llama Kari Ocha o también se llama Yoko Osha, que es lo que la gente normalmente llama coronación de santo, es cuando la persona se consagra como Lorisha. Entonces, esta ceremonia dura 7 días y después de esos 7 días sales y tienes que estar todo un año y 7 días de blanco totalmente. Tienes varias restricciones por ahí y algunas se disminuyen, de esas restricciones se disminuyen a los 3 meses. No, a ti te tocó verme recién iniciado, ¿no? Porque es cuando te rapan y todo, y después ya dejas que crezca tu cabello. Por eso es que me recuerdas así en ese momento. Y bueno, yo nada más invitarles, tengo redes sociales sobre religión, tanto en Instagram como en Facebook, se llama Semillitas Yoruba, así Semillitas Yoruba, hay una fanpage y un perfil, cualquiera de los dos. Y otro que se llama Semillitas de Yoruba, grupo de estudios, es un grupo un poco más cerrado porque no quiero que se haga ahí como mucho ruido, entonces como que es más seleccionado ahí el material. Por ahí si gustan, si a alguien le interesa digo, no solo una consulta, digo, también si quieren, pues platicar sobre el tema o alguna cuestión, con gusto, me pueden contactar por ahí. Si a alguien le gusta el tema, le interesa el tema, hay un babalao que también es antropólogo, me parece que de Panamá. Pueden encontrarlo, él siempre escribe bajo un seudónimo de Águila de Ifá. Todo el material de Águila de Ifá es muy bueno. Hay un libro sobre todo que se llama Santería for Donkeys, Santería 101 for Donkeys, en el que habla de todos los aspectos de la religión yoruba, la afrocubana, ¿no? Entonces es muy interesante y muy bueno. Si lo quieren ver más académico, les recomendaría por aquí, este libro es Nayeli Juárez Wet. Ella es socióloga, ella ha estudiado mucho el tema de la religión yoruba, este es su tesis doctoral. Tiene otro libro que se llama Dos narizones no pueden besarse, algo así, que también es sobre religión yoruba. Es muy, muy buena. Por ahí la UNAM ha sacado algunos textos muy buenos como La mano de Shango. Lo he visto todavía en las librerías, ¿no? Todavía es fácil de conseguir. Y pues son aspectos académicos de estudios de la religión yoruba. Y por ahí también esta antropóloga, Diana Uribe,
que es muy, muy buena. De hecho, ella tiene canal de YouTube y todo, habla de muchos temas, no solo de lo afro, aunque ella ha estudiado muchísimo África, ¿no? Digo, si lo quieren ver más por la parte académica, ¿no? Son textos que les recomiendo. Otro autor, él casi todo está en inglés, él es más de la rama nigeriana, pero es muy interesante, se llama Falokun Fatumbi. No se alcanzan a ver ahí Falokun Fatumbi. Fatumbi es estadounidense o canadiense, creo. Se inició en la rama nigeriana, pero lo interesante de él es de que retoma muchos conceptos filosóficos, ¿no? O sea, como que trata de articular más el aspecto filosófico, ¿no? Entonces, digo, por si alguien quiere como irse adentrando en los diferentes temas, ¿no? Muy bien, pues Gracias. eres toda una enciclopedia del asunto de la religión yoruba y seguramente otros temas. Pues vamos a ir cerrando este episodio número 8 de Panóptico sobre la religión yoruba en México, pero quisiera que el compañero Fernando despidiera el programa, no se vaya a enojar que tome la palabra, y ya sabes cómo es un poco Fernando, ¿verdad? A ver, Fer, despide el No, programa. no, ya, tú sabes, Te extraña. Rafa, ya sabes, no cambia José Carlos siempre en su posición pasiva-agresiva. Y no, la verdad es que, No Rafa, puede ser. es un gusto, es un tema bien interesante y bien necesario. Creo que muchos de nuestro entorno tienen ciertos estigmas a prácticas diferentes de lo habitual o dentro de lo normal, que sea lo que sea lo normal. Y bueno, creo que abrir este tipo de diálogos va desmitificando y también da apertura a entender los fenómenos religiosos desde otra perspectiva. Muchas gracias, Rafa, la verdad, nos dejas con muchas dudas de las buenas, de cómo entender y de la importancia y de no generalizar las prácticas religiosas, en tu caso la yoruba y todo esto que tiene que ver con las religiones africanas, que dentro de nuestra conformidad hemos generado un estigma y hemos confundido con otro tipo de prácticas. Y bueno, estaré en julio a ver si te busco en tu página y platicamos. Claro, claro que sí. Y muchas gracias. Gracias. Un gusto volverte a ver. Un gusto. Muy bien, que estén Saludos. muy bien a todas y a todos y espero que disfruten este episodio número 8, la religión yoruba en México, con nuestro invitado, el buen Rafa Mazadiego. Un abrazo y mucha buena vibra para sus vidas. Nos vemos. Igualmente. Saludos. Hasta luego. Bye.